En mi canal ya hice un video contando el caso de Jeffrey Dahmer. Por si no lo has visto, ve a verlo para que estés en contexto de lo que verás a continuación. Aquí te traigo algunos datos poco conocidos y muy perturbadores de Jeffrey Dahmer. Antes de comenzar, no olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido como este. Fue un chico normal y las personas que lo conocieron en su etapa de la escuela lo recuerdan como un chico tranquilo, un poco tímido, callado y por momentos era muy bromista. No se registraron abusos de ningún tipo en su hogar, cursaba sus asignaturas y sacaba notas promedio como cualquier otro estudiante. Todo esto se mantuvo así hasta que se volvió alcohólico. Fue un alcohólico prematuro, pues Dahmer consumía demasiado alcohol en la secundaria, hasta el punto de asistir a sus clases ebrio y de beber dentro de la escuela. Su vida escolar y social decayó y se volvió marginado y retraído, aunque aún mantenía sus momentos de payaso de la clase. Su obsesión por los huesos fue impulsado por su padre y desde una muy corta edad, él se obsesionó con los huesos de los animales, un gusto que su padre alentó y promovió ya que era la primera vez que lo notaba interesado por algo. Y a la edad de 10 años su padre le enseñó a conservar los huesos en lejía pensando que tenía un interés científico. Le enseñó muchas cosas, las cuales implementó con sus víctimas más adelante. Se le realizó una cirugía poco antes de cumplir 10 años, para remover una doble hernia que tenía en el escroto. Según su padre, su hijo nunca fue el mismo después de eso, pero hay evidencias que no señalan que este procedimiento se relacione con su vida criminal. Para algunos expertos, Dahmer pudo haber padecido el síndrome de Asperger, sin embargo nunca se le diagnosticó. Estaba obsesionado con dos películas, Star Wars, El Retorno del Jedi y El Exorcista 3, películas que miraba con sus víctimas antes de arrebatarles la vida. Se dice también que veía una de estas películas antes de salir a buscar a su próxima víctima. Su obsesión con estas películas era tan grande que utilizaba lentes de contacto amarillos, pues este era el color de ojos de los villanos. Su primer crimen fue cometido en el año 1978, a solo 3 semanas de haberse graduado de la escuela. Su víctima fue Steven Mark Hicks, un joven que al igual que él tenía 18 años. Este joven le había pedido que lo acercara a un concierto de rock al que se dirigía, pero Dahmer terminó convenciéndolo de ir a su casa a beber algo, y posteriormente acabó con su vida golpeándolo con una mancuerna. Dahmer trabajaba en una fábrica de chocolate y en su casillero conservaba el cráneo de una de sus víctimas. Más adelante reveló que tenía una obsesión por mantener cerca una de las partes de estas, y de mantener aún más cerca a los que consideraba atractivos. Uno de los momentos de este caso que más causó indignación se dio debido a Conerak, un joven de 14 años, el cual, cuando estaba en compañía de Dahmer, gritaba tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Una vez allí, Dahmer logró convencerlos de que todo se trataba de una pelea, pero que ya se había finalizado, por lo que los policías decidieron irse. Luego de esto, Dahmer abusó y terminó con la vida del chico. Una vez que este criminal fue detenido, los agentes de policía fueron destituidos y retirados de su cargo. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey Dahmer, escribió un libro llamado La historia de un padre, en donde cuenta la gran falla que tuvo al criar a su hijo. En este libro no lo defendió, solo plasmó los sentimientos de dolor y confusión que sentía como su progenitor. Sus compañeros y amigos de colegio también publicaron textos como My Friend Dahmer, el cual se convirtió en película. Luego del arresto de Dahmer, este confesó que tenía planeado hacer un altar de huesos de las personas a las cuales les arrebató la vida, una locura que pensaba culminar en 6 meses. Durante el trayecto de su vida escolar, Dahmer se destacó como jugador de tenis. Además de eso, también hizo parte por un corto tiempo de la banda del colegio. Tracy Edwards, la única víctima de Dahmer que logró escapar con vida y también la última, fue reconocido también como un agresor sexual, pues abusó a una mujer antes de que Jeffrey fuera arrestado. Uno de los pasatiempos favoritos de Dahmer era coleccionar fotos de sus víctimas. En su álbum de Polaroids incluía cuerpos sin partes, pero lo más perturbador es que cuando no estaba de cacería buscando a su próxima víctima, utilizaba estas fotos para estimularse. En más de una ocasión experimentó con sus víctimas intentando crear el zombie amante perfecto. Utilizaba ácido y un taladro. El experimento constaba en inyectar ácido para destruir parte del cerebro y así mantenerlo cautivo para su placer sexual. Quería un individuo que no hablara pero que a la vez se mantuviera con vida, pero lo más importante era que éste no lo abandonaría. El menor de 14 años, Conerak, corrió con la desdicha de ser uno de sus fallidos intentos. El joven murió luego de que éste le inyectara altas dosis de ácido en su cerebro. No es un secreto para nadie que Dahmer consumía partes de sus víctimas, pues esto es algo que salió a la luz desde el día de su captura, y según declaraciones de Tracy Edwards, este le había dicho que se iba a comer su corazón, y en el momento del arresto encontraron en la nevera de Dahmer cabezas, órganos y entrañas 100% humanos.
Tiempo después, Dahmer confesó que seleccionaba algunos órganos de los que para él eran más atractivos para su consumo. En sus últimos meses como recluso, Dahmer despertó un interés por saber de Cristo, por lo que decidió acercarse al reverendo Roy Radcliffe, haciéndole muchas preguntas teológicas. Después de meses conviviendo con el cristianismo, pidió recibir el bautismo para poder expiar sus pecados y empezar una nueva vida. Su bautizo fue realizado el mismo día de la ejecución de John Wayne Gacy, otro asesino serial. Lo curioso es que el carnicero de Milwaukee murió 6 meses después de entregar su vida a Cristo. Antes de que Jeffrey Dahmer fuera sentenciado a 15 cadenas perpetuas, el 17 de febrero de 1992, fue arrestado 4 veces. La primera fue en septiembre de 1981 por encontrarse ebrio y alterar el orden público. La segunda fue por exhibicionismo casi un año después al mostrar sus genitales en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. En 1986 fue arrestado por tercera vez al alterar el orden público y masturbar frente a 2 niños. Y por último, en septiembre de 1988, fue acusado de agresión sexual en segundo grado y estuvo 1 año en prisión. En base a una crónica recogida de uno de sus juicios, a Dahmer se le atribuyeron varios trastornos: parafilia, necrofilia, parcialismo, alcoholismo, trastorno de la personalidad antisocial con componentes obsesivo-compulsivos y sádico. También se le agregó un trastorno sexual especificado. En una ocasión estuvo a punto de ser descubierto por su padre, una vez que le pidió que abriera una caja con un candado, pensando que guardaba allí contenido de mujeres. Para evadir la orden de su padre, Dahmer prometió que votaría todo al día siguiente, pero lo que en realidad tenía dentro era la cabeza de una de sus víctimas. Recibió mucho dinero en su estadía en la cárcel, pues aunque parezca una locura, hay muchas personas que idolatran a tipos como este, y Dahmer no fue la excepción, pues este recibía cartas de fans con regalos y peticiones de dibujos. Debido a esto, mientras estuvo en prisión, logró ahorrar más de $12,000. La forma en la que terminó su vida fue muy parecida a como este terminó con la vida de su primer víctima, pues también recibió golpes con una barra de hacer ejercicios en la cabeza hasta quedar inconsciente. Trató de robar un cadáver con el objetivo de satisfacer sus oscuros deseos. En el periódico, Dahmer vio la noticia sobre el fallecimiento de un joven y se enamoró de él por la fotografía. Fue hasta el cementerio e intentó desenterrarlo, pero finalmente no pudo hacerlo debido a que la tierra ya se había endurecido. Su IQ era muy alto, estaba entre los 145 y 155, muy por encima del promedio. El nombre completo de Jeffrey Dahmer tiene 13 letras. Su tiempo como criminal duró 13 años y vivía en el apartamento número 13, lo que algunos piensan que es superstición. Los cráneos de sus víctimas no solo los guardaba como recuerdo, también los usaba para no sentirse solo, pues hablaba con ellos, los besaba y los acariciaba. Su tiempo en el ejército fue muy turbio, pues muchos de sus compañeros aseguraron que Dahmer los drogó y luego abusó de ellos. Cuando el cuerpo de Dahmer fue cremado, este se repartió a sus padres. Sin embargo, su cerebro fue separado para ser analizado por deseo de su madre, aunque luego este también fue reducido a cenizas. Y bueno, esto es todo por este video. Déjame en los comentarios cuál de estos datos no conocías. Si te gustó el video, dale like y no olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.